Buenos días. Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Que Dios me les bendiga grandemente. Que Dios nos ha dado un día más de victoria, un día más maravilloso, un día más el cual podemos adorar, bendecir, agradecer, ¿verdad? Su nombre. Así que muchas gracias. Siempre les agradezco por estar ahí conectados. Les agradezco por estar ahí acompañándome. Mis compañeras de oración. Mis compañeras de oración. Así que bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos congregarnos este día, por reunirnos este día. ¿Verdad? Ya está amaneciendo un poco más oscuro. Ya antes amanecía, el sol salía un poquito más temprano. Ya a esta hora está un poquito oscuro. Pero le damos gracias a Dios que aunque no ha salido todavía el sol, para nosotros ya está la bendición de Dios ahí determinada. ¿Sí? Ya está. Ya Dios trabajó toda la noche. Mientras nosotros dormíamos, Él trabajaba por nosotros. Él planeaba bendecirnos el día de hoy. Ya está planeado la bendición de Dios para nosotros. Dios no anda experimentando, ¿verdad? A ver qué sale. No es como nosotros, ¿verdad? Nosotros hacemos algo y bueno, vamos a ver cómo nos va, a ver cómo salimos de esto, ¿no? Pero Dios no es así. Dios ya tiene todo planeado. Él ya ha determinado bendiciones para el día de hoy, para tu vida, para mi vida. Ok, así que eso es maravilloso lo que Dios ya tiene para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es bendecirlo. Y como siempre digo, que el que comienza el día en oración, pues lo va a terminar en bendición, porque estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros dedicamos este tiempo para orar, para entregarlo a Dios, para dedicarle a Dios esta horita, entonces Dios también nos cuida a nosotros, nos protege. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Buscamos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. No por lo que nos da, porque aunque no nos dé, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros pedimos cosas y no las recibimos por dos cosas, por dos motivos. ¿Cuáles? Una, tal vez no es el tiempo para recibirla. O dos, no nos conviene. Aunque nosotros querramos, aunque nosotros la pidamos, aunque nosotros le imploremos a Dios, pero puede hacer que no nos conviene, puede hacer que nos pueden causar más daño a nuestra vida. Y como Dios sabe todo, como Él tiene todo bajo control, Él sabe qué va a pasar el día de mañana, entonces Él es el que determina si nos lo da o no nos da lo que estamos pidiendo. Pero debemos de continuar, ¿verdad? Siempre no enojarnos con Dios, sino que más bien decirle gracias, Señor, porque si no he recibido todavía es porque no es el tiempo o no me conviene. ¿Para qué nos vamos a enojar con Dios si el que sale perdiendo somos nosotros? ¿Ok? Entonces, ay, perdón, todavía estoy un poquito dormido. Yo quiero leer la Biblia aquí en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo capítulo 21, versículo 22.
un versículo bastante conocido, un versículo, yo creo que de los más buscados de toda la gente y de los más anhelados por todos, porque mira lo que dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mira lo que dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Por eso les decía al comienzo, que uno pide, pero muchas veces Dios no le da lo que uno está necesitando por dos causas. Una, no es el tiempo. Dos, no nos conviene. Aunque la Biblia dice que todo lo que yo pida en oración creyendo lo recibiré. Pero mi petición debe de ir alineada a la voluntad de Dios. Mi petición debe de ir alineada a la voluntad de Dios. Si mi petición no va alineada, ajustada al deseo de Dios, pues no lo voy a recibir. Porque no es de que yo le digo a Dios en oración qué es lo que Él tiene que darme. No es que Dios me obedezca a mí en la oración. No es así. Aunque la Biblia dice todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Pero esta palabra va sujeta a la perfecta voluntad de Dios, no a mis deseos, no a mis caprichos. No, es que yo quiero que me dé esto, y esto es lo que quiero, y esto es lo que quiero, y si no me lo da, entonces hacemos berrinches, decimos nosotros en mi ciudad. ¿Sí? Nos tiramos, así como los niños malcriados, que cuando quieren un helado, un candy, algo, se tiran al piso a patalear y todo eso, y si hasta que la mamá o el papá no se lo da, entonces el niño no se levanta del piso. Con Dios nosotros no podemos hacer eso, no podemos, no, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir a Dios conforme a su perfecta voluntad, alinearnos nosotros a la voluntad de Dios, alinearnos nosotros a la voluntad de Dios. ¿Ok? Así que la Biblia lo dice aquí: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y yo pregunto, ¿qué está usted necesitando? ¿Qué estamos necesitando nosotros? ¿Qué es lo que usted en este momento, o anoche se acostó, o esta mañana se levantó con una necesidad? ¿Y cuál es esa necesidad? Hay muchas. Algunos de ustedes me pueden decir salud. Algunos de ustedes me pueden decir financieramente, un problema financiero. No hay dinero, las deudas están creciendo. Muchas personas están usando las tarjetas de crédito para solventar sus deudas, pagar sus deudas, porque no hay trabajo. Mucha gente no está trabajando, entonces tienen que utilizar la línea de crédito para cubrir sus gastos. ¿Sí? Entonces, alguno me podrá decir, el problema mío es financiero. ¿Ok? Otros me podrán decir, el problema mío es emocional. Tengo problemas emocionales. O también sentimentales. ¿Sí? Entonces, hay muchos tipos de problemas que el ser humano nos enfrentamos el día a día. Por eso esta palabra de que todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis es algo profundo, y es muy general. Esto hace, ¿verdad? La respuesta prácticamente es impresionante, porque parece que abarca todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Pero yo quiero invitarte en esta mañana a que pensemos un poquito qué es lo que vamos a pedirle a Dios. Pensemos un poquito cuál es la verdadera necesidad nuestra. ¿Cuál es la verdadera necesidad nuestra? Porque hay algo más allá
de un problema de salud. Hay algo más allá de un problema financiero. Hay algo más allá de un problema sentimental o emocional. Hay algo más detrás de todas esas peticiones. Va más allá. Yo creo que esas cosas son las que nosotros tenemos que analizar. Ok, estoy pasando por este problema de salud. Estoy hablando, ¿verdad? General. No sé si alguien estará enfermo en esta mañana, pero estamos tratando de llegar a un acuerdo con ustedes, ¿verdad? Hablemos entre nosotros. Pensemos en voz alta, como decimos. ¿Verdad? Tal vez alguna persona está pasando por algún problema de salud. Sí. ¿Verdad? Pero entonces habrá que analizar cuál fue la causa. ¿Qué es lo que hemos hecho para enfermarnos? ¿Sí? ¿Qué hemos comido más de la cuenta? ¿Qué estamos comiendo que nos afecta a nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que estamos dañando nuestro propio cuerpo? El cuerpo no se enfermó solamente por enfermarse. Hay algo detrás de eso que provocó ese dolor, que provocó esa enfermedad. ¿Sí? Hay algo detrás de eso. No se dañó simplemente porque sí. Uno cuando está trabajando muchas veces hace una fuerza mal, ¿verdad? Se dobla para agarrar algo. Hizo una mala fuerza y se puede dañar la espalda, tal vez está corriendo, se puede lastimar una rodilla. Hay muchas formas. El por qué. Hay algo que lo causa, que causa daño a nuestro cuerpo y por eso nos enfermamos. Una persona que emocionalmente sufre de estrés, hay algo que le está provocando ese estrés, hay algo que le está provocando esa ansiedad. ¿Sí? Hay algo, siempre hay algo detrás de algo, detrás de un dolor o cualquier cosa. ¿Okay? Si tiene problemas financieros, como digo, ok, por algo está en esa situación. No supo manejar las finanzas. Hay muchas personas que son compradoras impulsivas. No pueden ver las cosas porque la quieren comprar y no las necesitan. Son gastadoras impulsivas. Y eso es un problema grave. Y por ese motivo tal vez están pasando problemas financieros. Entonces, estamos viendo, ¿no? Estamos tratando de profundizar un poquito más para actualizar prácticamente, para poder reconocer nuestra situación actual. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice que todo lo que nosotros pidiéramos en oración creyendo, lo recibiremos. Gloria a Dios por eso. Pero yo te quiero hacer un reto en esta mañana. Yo te quiero motivar a que pidamos algo que verdaderamente todos estamos necesitando. Te quiero hacer una invitación en esta mañana. Que lo que el Señor me hablaba ahora en la madrugada, verdaderamente eso es lo que nosotros necesitamos. Usted necesita algo más que su cuerpo sea sano. Usted necesita algo más que sus problemas financieros sean resueltos. Que Dios les dé recursos. Que los recursos que usted tiene alcancen y sobren todavía para ayudar a otras personas. Algo más que su problema sentimental, emocional sea sano, hay que pedir algo más. Algo más que eso. ¿Y qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos? Es la pregunta que les hice al comenzar la oración. Hay algo más. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos? Yo quiero que vamos al libro Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a ver varios versículos, pero los vamos a leer un poquito salteados porque no quiero tampoco
demorarme mucho en lo que voy a explicar, sino que vamos a orar. Pero el versículo 3, capítulo Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Vamos a empezar ahí. La Biblia nos enseña a nosotros algo maravilloso. Dice, mas Salomón, todos sabemos que Salomón es el hijo de David. Cuando David murió, David dejó en el trono a Salomón. Dios colocó a Salomón. Salomón es el hijo de David, ¿ok? Entonces dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Ok? Entonces la palabra que quiero rescatar aquí es, mas Salomón amó a Jehová, amó al Señor, amó a Dios. ¿Ok? Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos dé una pasión por Él, un amor por Él, que lo primero en nuestra vida sea Él, sea nuestro Señor, independientemente las personas que me rodean. Si mi esposa no quiere ir a la iglesia, ok, mi amor, está bien, quédate tú, pero yo sí voy a ir porque yo voy a amar a mi Dios. Yo debo de amar a Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas. Orar por ella para que Dios la bendiga. Gracias a Dios por mi esposa, ¿verdad? Que mi esposa es una gran ayuda en mi vida personal, aquí en mi casa, en el hogar que Dios nos ha dado y en el ministerio, en la iglesia. Mi esposa me ayuda muchísimo. Gracias a Dios por ella. Pero hay muchos casos de que la esposa no quiere ir a la iglesia, o el esposo no quiere ir a la iglesia, o los hijos no quieren ir a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Ok, entonces quedarse en casa con ellos. No, esa no es la respuesta. Usted tiene que velar por su propia vida. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. ¿Sí? El día de mañana las personas se mueren y ¿a dónde van a parar? Usted no le va a decir, mira Dios, es que mi esposa no quería ir a la iglesia, entonces yo por eso no fui. Mi esposo no querían buscar a Dios, mis hijos no querían buscar a Dios, entonces yo por eso no busqué. No, la salvación es personal. Así que mucho cuidado, ¿verdad? Con tus decisiones. Nadie te tiene que obligar a hacer cosas en el espíritu. Estamos hablando en el espíritu, ¿verdad? Usted no se puede sujetar a nadie, de una persona que le diga no busque a Dios, no ore a Dios, no lea la Biblia. Usted no tiene que obedecer a esa persona. ¿Ok? Usted tiene que buscar su propia salvación y orar por su cónyuge, por sus hijos, ¿verdad? Si son los que le están trayendo conflicto. Pero usted tiene que decidir amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas. Papá, mamá, esposa, hijos, esposos. Sobre todas las cosas tiene que estar el amor a nuestro Dios, primeramente. ¿Ok? Pero es muy importante pedirle a Dios eso, que nos dé amor. Pero hay algo, ¿verdad?, que también es lo que quiero señalar el día de hoy. Dice más adelante, quiero buscar el versículo. Dice aquí, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí el versículo 5, mire lo que dice el versículo 5, de ahí mismo de Primera de Reyes capítulo 3. Versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Mira qué tremendo sueño tuvo Salomón. Mira qué gloria. Se le apareció el mismo Dios y le dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Es lo mismo que decía Mateo,
todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. ¿Ves? Allá lo está hablando Jesús, acá en Reyes lo está hablando Dios directamente a Salomón. O sea, es impresionante cómo Dios nos habla a nosotros que debemos de pedir. Pero ¿qué es lo que vamos a pedir? Era la pregunta cuando empezamos la oración. ¿Qué es lo que verdaderamente vamos a pedir? Si Dios se te aparece en este momento como se le apareció a Salomón y te dice, ok, hija, hijo, pídeme lo que quieras, que yo te voy a dar. ¿Qué le pediría a usted? Si tuviera problemas de salud, segurísimo usted le va a decir, Señor, sana mi cuerpo. Ok, el Señor te va a sanar por un tiempo. Después la enfermedad va a venir. Ok, si tu problema es financiero, tal vez usted le va a decir, Señor, necesito $1.000.000. El Señor te va a decir, ok, te voy a dar el $1.000.000. Pero después ese $1.000.000 se te va a gastar y vas a quedar otra vez con problemas financieros. Entonces, el problema no es tanto tu necesidad inmediata. Hay algo más atrás de eso y es lo que tenemos que pedir para resolver todas nuestras necesidades. ¿Qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? ¿Qué fue? Todo el mundo conoce de la historia de Salomón. Todo el mundo sabe quién era Salomón. Su gran sabiduría, nadie se le iguala a Salomón en la sabiduría que Dios le dio. Ahora, perdón, ya les dije que era lo que había dicho, ¿no? Entonces dice que Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Entonces, mira lo que dice el versículo 7. Versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Qué tremenda palabra, qué joven, ¿verdad? Más inteligente. Dice, yo no sé. Hoy en día topamos con personas, con individuos, hombres y mujeres que todo lo saben. Todo lo saben. Tienen un puestito en la iglesia, ¿verdad? Y creen ya saberlo todo. Hay personas que creen saber más que Salomón. Mira qué humildad la de Salomón. Salomón dice, Señor, yo soy joven, yo no sé. Yo no sé ni entrar ni salir. Yo no lo sé. Qué sencillez la de Salomón. Qué sencillez de Salomón. Entonces, el versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Mira lo que pide Salomón, un corazón entendido para juzgar al pueblo. Salomón pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo, ¿sí? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Y vaya que si nosotros necesitamos eso hoy en día. Hoy en día la mayoría de la gente a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Mira lo que pide el rey Salomón. Mira lo que dice el versículo 10. 9. No, ese es el 9. Sí, el 10. El 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Eso fue lo que pidió Salomón. Y a Dios le agradó. Le agradó a Dios que Salomón pidiera sabiduría. ¿Por qué?
Porque Salomón dice más adelante, los versículos más adelante, el 11, el 12, no lo vamos a leer porque es bastante la historia de Salomón, muy buena. Yo les motivo a que después de que terminemos la oración, quédese un ratito ahí donde usted está y lea. Lea este capítulo 3 y capítulo 4 de Primera de Reyes. Léalo. Le va a enriquecer en gran manera. En gran manera. La Biblia dice de que Salomón le pidió a Dios sabiduría para poder gobernar, sabiduría para poder dirigir. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Porque si nosotros tenemos sabiduría, mi hermana, no vamos a comer cosas que nos hacen daño. Yo espero que usted me vaya entendiendo el punto de la sabiduría. Por eso les decía de que muchas veces nosotros estamos enfermos y nos enfocamos a pedir solamente salud, pero seguimos maltratando nuestro cuerpo. Hay alimentos, hay productos que nuestro cuerpo no los asimila. Hay alimentos que no debemos de comer porque son nocivos, son dañinos para nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, si tenemos la sabiduría de parte de Dios, no vamos a comer lo que nos hace daño. Si la persona es diabética o tiene diabetes, pues lo primero que tiene que hacer es buscar una dieta adecuada para no seguir maltratando el cuerpo, para no seguir alimentando esa enfermedad en su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Que el Señor la sane? Sí, pero necesita primero que el Señor le dé sabiduría para saber cómo debemos de comer. El problema de nosotros, ¿sabe qué es? Que nosotros comemos para llenarnos, no comemos para alimentarnos. Es mucha la diferencia. Nosotros comemos para llenarnos, pero no comemos para alimentarnos. Cuando hay sabiduría de parte de Dios en mi corazón, en mi mente, entonces yo voy a buscar los productos que me alimentan, no que me llenan. ¿Sí? Hay comida que nosotros ingerimos, ¿verdad? Que tienen mucho colesterol. Y por ende nuestro cuerpo se va a enfermar. Nos vamos a enfermar tarde o temprano. Nuestras venas, nuestras arterias se van a llenar de grasa. Y al llenarse de grasa vamos a tener problemas cardiovasculares. Nuestro corazón va a sufrir. Entonces, ¿necesitamos que Dios sane nuestro cuerpo? Sí. Pero antes de eso necesitamos sabiduría de parte de Dios para saber qué es lo que debemos de comer. Hay personas que tienen problemas de obesidad y siguen comiendo McDonald's. Siguen comiendo comida, acá se le llama comida chatarra. ¿Por qué? Porque solamente piensan en estar llenos, pero no en alimentarse. Hay personas que tienen problemas financieros. ¿Y qué es lo que necesitamos? Sabiduría para resolver nuestros problemas financieros. Si yo tengo sabiduría, ¿verdad? Con el dinero que Dios me da, con la provisión que Dios me da, con los recursos que Dios me da, si tengo sabiduría, el dinero va a alcanzar para todas mis necesidades. Si yo diezmo, es el primer paso de la bendición. La Biblia dice que si yo diezmo, ¿verdad? Las ventanas de los cielos se van a abrir. Y derramaría Dios sobre nosotros, sobre nuestra casa, bendición hasta que sobreabunde. Pero hay muchas personas que Dios están con las manos solamente así, ¿verdad? Señor, dame, 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 dame. Y no le quieren dar a Dios lo que es de Dios. Y al final el que sale perdiendo es la persona, no Dios. Porque Dios no necesita nuestro dinero. No, para nada. Dios no lo necesita. ¿Ok? Él es el dueño de todo. Pero hay principios. Hay principios que cuando nosotros los quebrantamos, pues vamos a salir quebrantados nosotros. Valga la redundancia. Pero es la verdad. Si yo quebranto algo, yo voy a salir quebrado. ¿Sí? Entonces, el problema que estamos viviendo, si hay alguna persona viviendo con algún problema financiero, analice. Y usted se va a dar cuenta que su problema no viene desde ahorita,
sino que viene de muchos años atrás. No saber manejar los recursos que Dios nos ha dado. No lo sabe manejar. Muchas personas gastan más de lo que ganan. Muchas personas son impulsivas, son compradoras impulsivas. Y eso, a la larga, al final, va a traer pobreza. Porque se endeudan y después no saben cómo salir adelante. Muchas veces hay personas que viven de apariencias, compran cosas para vivir de apariencias. Y eso es negativo, eso es no tener sabiduría con los recursos que Dios nos está dando. Entonces, no necesitamos que Dios nos dé ese dinero, lo que nosotros necesitamos es que Dios nos dé sabiduría para saber manejar los recursos que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si tenemos problemas emocionales de estrés o depresión, pues necesitamos la sabiduría de Dios para saber manejar los problemas del pasado. Soltar eso en el nombre de Jesús. Necesitamos esa sabiduría. Necesitamos la ansiedad. La ansiedad es el exceso, es estar pensando demasiado en el futuro. Necesitamos la sabiduría de Dios para saber enfrentar y esperar el momento oportuno para resolver el problema cuando llegue. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios para resolver el pasado y necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentar el futuro. ¿Está viendo la importancia de pedir sabiduría? ¿Está viendo la importancia de tener sabiduría? Salomón se dio cuenta de eso. Y por eso él pidió a Dios un corazón entendido. Él le pidió a Dios sabiduría para saber manejar las situaciones, los problemas, los conflictos. No solo que él tenía, sino los del pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Sabiduría para saber resolver los conflictos en el trabajo, los conflictos en nuestra casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ¿verdad? Con las personas que nos están rodeando a nosotros. Hay personas que son belicosas. Y ese tipo de personas hay que saberlas llevar. En nuestra vida surgen muchos problemas y necesitamos la sabiduría de Dios para resolver esos conflictos. Salomón era un hombre totalmente, era un hombre muy sabio. Los libros, la historia registra de que Salomón no necesitaba de testigos para resolver los asuntos. Él escuchaba las dos partes y Dios le había dado tanta sabiduría que él sabía cuál era el problema. Y no solamente identificaba el problema, sino que resolvía el problema. Como el ejemplo que muy conocido, ¿verdad?, por todos nosotros, el ejemplo de las dos mujeres con un niño, ¿verdad? El ejemplo ese que agarró a un niño y las dos madres, las dos mujeres decían, el niño es mío, el niño es mío. Y Salomón dijo, bueno, ¿y cómo resuelvo eso? Y la Biblia dice que Dios le dio sabiduría y este hombre pidió una espada y iba a partir al niño en la mitad para que una madre se llevara la mitad y la otra mitad se llevara la otra madre. Pero hubo una de ellas que clamó porque dentro de sus entrañas, dice la Biblia que se estremeció sus entrañas cuando David iba a partir el niño. Entonces David dijo, déselo a la que dijo no maten al niño. Ahí se dio cuenta quién era verdaderamente la mamá del niño. Eso es sabiduría. Hoy en día los jueces lo que hacen es el ADN, ¿no? Le mandan a sacar examen de sangre y para ver de quién es la mamá. Pero en aquellos años no existía eso. Pero Dios le dio la sabiduría para resolver los problemas, conflictos que estaba pasando Salomón y toda su tiempo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Así que yo te dejo eso en mente. Lea, por favor, Primera de Reyes capítulo 3 y capítulo 4. Léalo. Vas a salir bendecido, edificado en esta mañana. Vamos a orar. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiremos. Y el día de hoy, en esta mañana, vamos a pedir sabiduría. Vamos a pedir sabiduría de parte de Dios porque lo
necesitamos. Hay muchos conflictos en nuestras vidas y necesitamos la respuesta de parte de Dios. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios, la gracia de Dios para resolver el conflicto del coronavirus. Necesitamos que Dios le dé sabiduría al gobierno para resolver este problema, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a Dios esa sabiduría, porque realmente la necesitamos. ¿Ok? Necesitamos saber cómo resolver, cómo enfrentar nuestras dificultades, conflictos, inquietudes. Entonces, necesitamos la sabiduría de parte de Dios para saber cómo alimentarnos, para saber cómo salir adelante de los problemas y resolver los problemas financieros. Eso es todo lo que necesitamos, hermanos, porque Dios nos ha dado los recursos. El problema está en que no sabemos manejarlos, no lo sabemos manejar. Un conflicto pequeñito, fácil de resolver, muchas veces en vez de solucionarlo, lo hacemos más grande. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría para enfrentar. Necesitamos sabiduría para hablar, necesitamos la sabiduría para hablar. Si no tenemos nada bueno, ¿verdad?, para hablar, mejor cerremos nuestra boca. La Biblia dice que aún el necio, cuando calla, es sabio. Oremos. Oremos en esta mañana, por sabiduría. Olvídate de todas sus necesidades en este momento. Oremos por sabiduría. Padre, en esta mañana, Señor Dios de los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor Padre, porque tú nos has permitido levantarnos el día de hoy. Y tal vez anoche, Señor, nos acostamos con un problema. Tal vez ayer las personas que están trabajando, Señor, se enfrentaron en algún problema, no resolvieron algún problema en sus trabajos, Señor. Tal vez alguien está teniendo conflicto con sus jefes, Señor, con sus patrones, Padre eterno, Señor. O tal vez la empresa, Dios mío, está pasando por una situación bien complicada, Señor. Padre, pero en esta mañana la persona, o anoche la persona se acostó pensando en eso, Señor, en ese problema, Dios de los cielos. Pero en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos des sabiduría. En esta mañana, Señor, quiero pedirte, danos sabiduría. Necesitamos la sabiduría tuya, Señor, para resolver los conflictos. Necesitamos la sabiduría tuya, Señor Padre Celestial, para saber cómo enfrentar las situaciones. Por muy pequeña que sea, Señor, si no la resuelvo apropiadamente, ese pequeño problema se me puede agrandar, Señor. Padre, y en esta mañana, Señor, nosotros queremos hacer la oración que hizo Salomón, hacer el mismo ruego que hizo Salomón, hacer la misma petición que hizo Salomón, Señor. Salomón no te pidió los enemigos de él. Salomón no te pidió riquezas. Salomón no te pidió aún ni siquiera mujeres, aunque al final las mujeres fueron los que lo perdieron. Padre, pero Salomón no pidió que fuera el rey, ¿verdad?, más grande de todos los reyes. Salomón te pidió sabiduría. Padre, y en esta mañana, Señor, nosotros te queremos pedir sabiduría. En esta mañana, Señor Dios de los cielos, delante de ti estamos, Señor Padre Celestial, con un solo deseo. Yo me uno con mis compañeras de oración en esta mañana, Señor. Yo me uno con mis amigas, Señor, de oración, estas compañeras que están ahí, Señor, Padre eterno, apoyándonos unos a otros, Señor, en las oraciones, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Padre, y me uno con ellas, Señor, a pedirte sabiduría, Señor. Necesitamos la sabiduría tuya, Señor, para, Padre, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestro cónyuge, Señor. Padre Celestial, necesitamos, Señor, la sabiduría tuya, Señor, para manejar las finanzas en nuestros hogares, Señor, para manejar los recursos que tú nos has dado, Señor, porque tú nos has dado un dinero, un salario, Señor, semanalmente, mensualmente, como quiera que lo recibamos, Señor, Padre.
Dios, y lo que necesitamos es sabiduría para manejar ese dinero, esos recursos que tú nos das, Señor. Porque al final, Señor, si no los manejo apropiadamente, Señor, me voy a ver en apuros, me voy a ver en aprietos, me voy a ver en necesidad, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana te queremos pedir esa sabiduría, Señor. Danos la inteligencia, Señor, para saber cómo administrar, cómo distribuir los recursos que tú nos has dado, Señor. Padre, ese salario que entra a nuestros hogares, Señor. Danos la sabiduría, Señor, de cómo proveer, Padre, administrar ese dinero. Padre, danos la valentía, Señor, de sacar el diezmo, lo que a ti te corresponde, Señor. Cada vez que entra, Señor, Padre, ese dinero a mi cuenta bancaria, cada vez que llega el dinero, Señor, el salario llega a mis manos. Dame la fuerza, dame la sabiduría de obedecer tu palabra, Señor, Padre. Tu palabra dice, traer los diezmos al alfolí, dice tu palabra. Señor, en el cuanto a finanzas, enséñame, Señor, Padre, a pagar, dice la Biblia, lo que debo de pagar, Señor. Y entre eso, Dios mío, es lo que a ti te corresponde, Señor. Quita de mi corazón, Señor, la avaricia. Quita de mi corazón, Señor, Padre, el amor al dinero, Señor. Oh, Padre eterno, dame obediencia a tu palabra, Señor. Si yo cumplo con tu palabra, Señor, Padre celestial, tú vas a cumplir con mi necesidad, Señor, Padre celestial. Padre eterno, ayúdanos, Señor, Padre, a despojarnos, a cumplirte a ti, Señor, a darnos esa fe, esa obediencia a tu palabra, Señor. Oh, Padre, por eso en esta mañana te pedimos sabiduría, Señor. Sabiduría, Padre eterno, aún en lo que comemos, Señor. Padre, hay muchos alimentos que no son de provecho para nuestros cuerpos, para nuestro organismo, Señor. Padre, aunque nos gustan, Señor. Oh, Padre, nos gusta, Padre, muchos alimentos, Dios mío, pero esos alimentos nos destruyen, Dios mío. Esos alimentos nos enferman, Señor. Padre, y por eso muchas veces, Padre eterno, las personas sufren de diabetes, de colesterol alto, Señor, de depresión. Oh, Padre, de muchas enfermedades, Señor, porque estamos ingiriendo productos, comida que nos caen mal, Señor. Padre, por eso te pedimos sabiduría, Señor, Padre celestial, para saber qué es lo que debemos de comer, Dios mío. Danos la fuerza para comer sanamente, Señor. Padre, no solamente de llenar nuestro estómago, no solamente, Señor, Padre, de comer cosas, Padre eterno, que no traen ningún provecho a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, Señor, y por eso nuestro organismo lo rechaza. Padre, nuestro organismo, Señor, nos llama la atención con dolores, Señor, Padre celestial, para que nosotros prestemos atención a lo que estamos comiendo, Señor, a lo que estamos, oh Dios mío, metiéndole a nuestro cuerpo, como se dice vulgarmente, Señor. Padre, por favor, danos de tu sabiduría, Señor. Padre, mira, Señor, los conflictos que muchas veces hay en las familias, en las parejas, Señor. Padre, hay conflictos, Señor, Padre, el día a día nosotros nos enfrentamos a conflictos, Señor. Padre, pero en esta mañana te queremos pedir sabiduría. Danos la sabiduría, Señor, para resolver cada uno de los conflictos que nosotros nos enfrentamos, Señor. Padre, conflicto con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, Señor, con nuestra esposa, en el caso de los hombres, con los esposos, en caso de las mujeres, Señor. Padre eterno, Dios de los cielos, eso es lo que queremos pedirte el día de hoy, Señor. Necesitamos, Señor, la sabiduría para saber responder a la adversidad. Señor, necesitamos la sabiduría para saber responder, Señor, a la ofensa. Cuando alguien nos hace una ofensa, Señor, cuando alguien viene a provocarnos, Señor, Padre, necesitamos la sabiduría tuya, Señor, para saber cómo manejar la situación, Señor, Padre. Oh Dios de los cielos, Padre, tu palabra dice, Señor, que las palabras suaves aplacan la ira, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Dios, en el momento del conflicto, cuando nuestro jefe viene a gritarnos, cuando, Señor, una persona, nuestro cónyuge, oh Padre eterno, o algún familiar, o algún compañero de trabajo viene a gritarnos, a querer ofendernos, Señor. Danos la palabra adecuada, Señor. Padre eterno,
para saber responder en ese momento acaloroso, en ese momento conflictivo, en ese momento, Señor, Padre eterno, Señor, difícil que estamos viviendo, Señor. No permitas que nosotros alimentemos la ira. No permitas, Señor, que nosotros alimentemos, Señor, Padre, ese conflicto, Señor, sino que nosotros seamos pacificadores, Señor. Ayúdanos a ser pacificadores, Señor, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo rogamos, Señor. Oh, Padre, ayúdanos, Señor. Danos esa táctica, danos Padre, ese momento, Señor, Padre eterno, para saber resolver la dificultad, Señor. Padre, a ti acudimos, porque solo tú nos puedes dar esa sabiduría. Así como le diste la sabiduría a Salomón, Señor. Salomón te pidió, Señor, entendimiento de corazón. Salomón, Señor, te pidió, Dios de los cielos, Padre, esa sabiduría, Señor, para saber manejar la situación, Señor, para saber, Señor, Dios de los cielos, resolver los conflictos personales en su casa, pero también en el pueblo, Señor. Padre, yo como pastor te pido que me des sabiduría, Señor, para saber resolver los conflictos que se viven en las iglesias el domingo a domingo, Señor. Padre, dame sabiduría, Señor, para saber resolver, Señor, Padre, las dificultades que en la iglesia hay, Señor. Padre, que nosotros tenemos, que pasamos, Señor, Padre. Oh Dios de los cielos, te pido que me des sabiduría cuando los hermanos vienen, Señor, Padre, a exponerme sus necesidades, a exponerme, Señor, Padre, a pedir un consejo, Señor, Padre. Yo te pido en esta mañana que me des la sabiduría para saber aconsejar sabiamente, Señor. Padre, en este momento yo te pido delante de Dios, Señor, Padre, dame esa sabiduría, Señor, Padre, para hablar correctamente, Señor, Dios de los cielos, que yo pueda ver, Señor, más allá, Dios de los cielos, y que pueda, Padre eterno, cuando la persona llega a pedir un consejo, Dios mío, yo pueda dar el consejo acertado, Señor, Padre celestial, por favor. Por favor, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo que, oh Padre, donde tú me has colocado, Señor. Así como tú colocaste a Salomón. Salomón te dijo, Señor, que tú lo pusiste a él como rey de Israel, Dios mío. Por eso te pedía la sabiduría para manejar el pueblo que tú le entregaste en su época. Así te pido yo en este momento, Señor. Padre, tú me has colocado como pastor de oasis de esperanza. Padre, tú me has dado unas ovejas, Señor, Padre, un remanente, Dios de los cielos. Te pido que me des sabiduría para saber guiar a tu pueblo, para saber, Señor, llevarlos a pastos verdes, Señor, para saber alimentar a tus hijos, Señor, espiritualmente. Padre, para saber alimentar a tus ovejas espiritualmente, Señor, Dios de los cielos. Te pido sabiduría, Señor, Padre celestial, para hablar, Señor, para poder entender, Señor, Padre eterno, para poder ayudar, Señor, a tu pueblo, Padre, que llega a pedir consejos, Señor, Padre. Oh Dios de los cielos, Padre, a ti acudo, Dios mío, porque, oh Padre, fuiste tú el que me colocaste como pastor en esta parte del cuerpo tuyo, Señor, Padre. Por ende te pido que me des sabiduría, Señor. Dame sabiduría para saber manejar los momentos tensos, Señor, que uno muchas veces vive con algún hermano, con alguna hermana, Dios mío. Esos momentos críticos, Señor, Padre eterno. Esas desavenencias que uno muchas veces pasa, Señor, Padre, esa discrepancia, Señor, que hay muchas veces entre los hermanos, Señor, Dios de los cielos. Dame la sabiduría para saber cómo manejar. Oh, Padre, ayúdame a ser pacificador. Nunca permita, Señor, que mis labios se abran, Señor, Padre, para ofender a alguien, para lastimar a una persona. Nunca permita, Señor, que mis labios se abran, Señor, Padre, para herir a alguien, Señor. Más bien te pido sabiduría, Señor, Padre,
para que cada vez que abra mis labios, Señor, palabras agradables salgan, Señor, palabras de edificación salgan, Señor, palabras, Señor, de motivación salgan de mis labios, Señor, Padre, Ica, Rama, Kenda, Rabasita. Padre, necesito de tu sabiduría, necesitamos, Señor, de tu sabiduría en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a manejar nuestras finanzas, ayúdanos, Señor, a manejar nuestro dinero, el dinero que tú nos has dado, Señor, que tú nos das día a día. Ayúdanos a manejarlo, Señor, ayúdanos, Señor, enséñanos cómo debemos de manejar, oh Padre eterno, nuestras finanzas, nuestros recursos, Señor. Enséñanos a manejar nuestro cuerpo físico, Señor, nuestros ojos, Señor. Enséñanos a manejar nuestras manos. Enséñanos a manejar nuestra boca, nuestra lengua. Padre, enséñanos a manejar nuestros oídos. Padre, que no escuchamos, que no prestemos atención a palabras necias, Señor. Que no prestemos atención a chismes, Señor. Que no prestemos atención, Señor, Padre, a cosas que no edifican nuestras vidas, Señor. Padre, que mis labios no se abran, Señor, para calumniar a nadie, Señor. Guarda mis labios de hablar mentiras, Señor. Guarda mis labios de estar hablando cosas que no edifican, Señor. Dame sabiduría, oh Karama Kenda Rabasita, Padre. Dame sabiduría, Padre eterno. Danos, Señor, a mi vida personal y a mis compañeras de oración, aquellas personas que están en este momento ahí conectadas, Señor. Padre, yo te pido que la sabiduría tuya caiga, Señor, sobre cada una de mis hermanas, Señor, que están ahí conectadas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, yo te pido, Señor, que de lo alto, Señor, que en este momento, Señor, de tu presencia, Dios mío, Padre, caiga, oh Padre eterno, sabiduría, Señor, sobre nuestra hermana Michelita Lesme, Señor, nuestra hermana Marcela González, Señor, Padre celestial, nuestra hermana Elvelcia Jan, Señor, Padre, dale sabiduría, Dios mío, el espíritu de sabiduría venga, Señor, sobre cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor, junto conmigo, Padre, orando. Padre, da sabiduría a nuestra hermana Jessica Soto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dale sabiduría a nuestra hermana Jacqueline de Gómez, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, la sabiduría de lo alto, Señor, se derrame, Señor, sobre cada una de las personas que están ahí, Señor, conectadas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, necesitamos esa presencia tuya en nuestra vida. Necesitamos la sabiduría tuya. Pido sabiduría, Señor, sobre Gladys Soto, Señor, Padre, sobre nuestra hermana Trinidad Soto también, Señor. Sabiduría de lo alto, Señor, Padre, para resolver cualquier conflicto, cualquier necesidad, cualquier problema, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh, Padre, sabiduría a nuestra hermana Rosa Ramírez, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sabiduría, Señor, Padre, para manejar nuestros hogares, en los trabajos, Señor, Padre. Dale sabiduría a nuestra hermana Rosa, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en su trabajo, en su empleo, Señor, Padre eterno, que ella sea, Padre eterno, esa persona, esa mujer, Padre, llena de sabiduría para resolver cualquier dificultad, Señor, en su trabajo, en su casa, en su familia, donde quiera que ella vaya, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido sabiduría, Señor, por nuestra hermana Marison Balay, Señor, ahí en su trabajo, Padre, ella como jefe, Señor, del departamento donde tú la has colocado. Dale sabiduría, Padre, para resolver cualquier conflicto, cualquier problema que suscita en el día a día, Señor. Padre, dale sabiduría para tratar con sus empleados, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabiduría de lo alto, Señor, dale, Dios mío, a nuestra hermana Marison, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, la bendecimos. Sabiduría a nuestra hermana Iris Alvarado, Señor, ahí donde ella está, Señor. Cuando ella hable con sus hermanas, cuando ella hable con otras personas, Señor, dale esa palabra de aliento, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale sabiduría, Señor, que la sabiduría tuya, Padre eterno, llene el corazón y la mente más y más de nuestra hermana, oh Padre eterno, Señor, Iris Alvarado, Señor. Bendícela, Señor, a ella, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Nazaret, Padre. Muchas gracias, Señor, por nuestra hermana Iris, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias, Señor, por las otras personas, Señor, oh Padre eterno, que están ahí conectadas y que, oh Padre eterno, no se pueden ver, Señor, Padre. Pero yo bendigo, Señor, Dios de los cielos, a cada uno, Señor, Padre, de los que están ahí conectados, Padre. En el nombre de Jesús pedimos la sabiduría tuya, Señor. Padre, la necesitamos, Señor. Dale sabiduría a mi esposa, Señor. Dale sabiduría a mis hijos, Señor, a Cristian, a Kerlin, Señor. Padre, a Kerlin en la clínica donde ella está trabajando, Señor. Cuando lleguen esos pacientes, Señor, Padre eterno, con problemas, Señor, dale la sabiduría a mi hija para que ella pueda transmitir, Señor, un sabio consejo, Señor, en la educación dental, en la higiene bucal, Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. A mi hijo Cristian, Señor, Padre eterno, en el trabajo donde tú lo has colocado, Señor, Padre, dale sabiduría cuando suscita algún problema, Señor, financiero. Padre eterno, dale la sabiduría, Señor, Padre, para él resolver esos problemas, Señor, y que sea de bendición para la empresa donde tú lo has colocado, Señor. Padre, hemos orado por este nuevo trabajo, Señor, Padre eterno, Señor, que él aplicó. Tu palabra dice, Señor, que nosotros, tus hijos, somos cabeza y no cola, Señor. Padre, yo hablo, Señor, Padre, bendición para mi hijo en este nuevo trabajo, Señor. Hemos orado para que tú lo coloques en esta nueva posición, Padre, para que tú le des ese nuevo trabajo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh, Padre, tus hijos son cabeza y no cola, Señor. Padre, por eso te pido que le des ese trabajo a mi hijo. Colócalo, Señor, en esa nueva posición, Señor, con un mejor salario, pero con mayor responsabilidades, Señor. Padre, pero dale sabiduría en el momento que salga algún problema. Oh, Padre, que él tenga la sabiduría tuya para resolver cualquier dificultad, Señor, Padre. Igual a Paolo, Señor, en su trabajo, Señor. Padre, cuando encuentre algún problema en su trabajo, dale la sabiduría para resolverlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, Padre, levanto mis manos, Padre, porque, oh Padre, yo creo que tú nos has dado una sabiduría especial el día de hoy. Yo creo que tú hoy nos has bendecido con sabiduría, Señor. Tu palabra dice que Salomón te pidió sabiduría, oh Padre, y eso te agradó, Dios mío. Eso te agradó lo que pidió Salomón, Padre, y es lo que pedimos nosotros en esta mañana. Sabiduría, Señor. Sabiduría para manejar nuestro cuerpo, sabiduría para manejar nuestras finanzas, sabiduría para manejar a las personas que nos rodean, Señor, que están a nuestro entorno, Señor, Padre celestial. Sabiduría, Padre eterno, para resolver cualquier conflicto, Padre, pequeño, mediano o grande, Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque la sabiduría tuya está en nuestras vidas, está en nuestro corazón, está en nuestras mentes, Señor, Padre, y de ahora en adelante caminaremos sabiamente, Señor. Vamos a escoger lo que nos conviene, Señor, no lo que queremos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo creo que así como tú, Dios, le otorgaste a Salomón, Señor, su petición, yo creo que también nos vas a otorgar, Señor, esa petición que hemos hecho el día de hoy, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque hoy, Señor, vamos a resolver con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, Señor, los problemas que vamos a enfrentar, Señor. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por este momento tan maravilloso, Señor, en que hemos estado, Señor, con mis hermanas, mis compañeras de oración, Señor. Yo las bendigo a cada una de ellas, Señor. Yo las bendigo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Yo bendigo a cada una de las personas que han estado ahí conectadas, Señor, a mi hijo que está ahí siempre, Señor, pendiente, Señor, de que todo salga bien, Dios mío. No solamente entre semanas, Señor, sino los domingos en la iglesia, Señor. Gracias por la sabiduría, Señor. Gracias por darle la facilidad de resolver conflictos, Señor. Padre, ayúdalo, Señor. Padre, bendigo a todos los hermanos de la iglesia, Señor. Padre, este domingo, Señor, te entregamos en tus manos este domingo, Señor. Padre, que nos vamos a reunir como iglesia, como cuerpo, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada una de las personas que ya llenaron la solicitud, Señor. Padre eterno, que van a llegar este domingo. Yo te pido que la bendición tuya los alcance, Señor. Y las personas que no lograron
aplicaron, que no alcanzaron el cupo, Señor. Te pido que también las bendigas, Señor. Padre, que la bendición tuya también los alcance, Señor. Padre, te pido que le des sabiduría al gobierno para saber, para resolver esta pandemia, Señor, este conflicto que está viviendo la humanidad, Señor. Padre, necesitamos de tu sabiduría y hoy hemos clamado por ella, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tus grandezas. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanas, mis compañeras de oración. La verdad que me alegra mucho que me acompañen en esta mañana. Yo las bendigo, les amo en el nombre de Jesús. Mi motivación es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre sus vidas y que recuerde que usted ya es sabia. Usted ya es sabia, ¿ok? Así que de ahora en adelante caminen como mujer sabia, ¿verdad? De ahora en adelante caminen con esa certeza que la sabiduría de Dios ya está sobre usted a resolver los conflictos con tranquilidad y amor, ¿ok? Que Dios me les bendiga, que tengan un maravilloso jueves, ¿verdad? Disfruten, recuerden el domingo, Dios mediante, pues a la 1 de la tarde, para empezar puntual también, ¿ok? Bueno, que Dios me les bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Bye. Les amo. Chao.